Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, nueva semana, lunes, y estamos desde Centro Urbano Home platicando de cómo va reactivación de la economía y particularmente en el ámbito inmobiliario. Hoy, pues, con invitados de lujo, dos queridos y muy buenos amigos de mucho tiempo. Polo Hirschhorn, ¿cómo estás, querido Polo? Horacio, Isaac, ¿cómo están? Gracias por la invitación, muy contento de estar contigo. No, pues un placer, un placer. Y también nos acompaña Isaac Meta. ¿Cómo estás, querido Isaac? Hola Horacio, hola Polo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Y ellos, pues, dirigen Grupo GIR y Hogares Unión, dos grupos importantes en la parte de vivienda y en la parte inmobiliaria. Coincidentemente, los dos no solamente están en vivienda. Y bueno, creo que es una buena mesa para platicar qué es lo que ha pasado. A ver, estábamos en marzo, cuando empezaba todo esto, y todo el mundo estaba demasiado preocupado, creo que con justa razón, de lo que pudiera venir para el sector inmobiliario. 4 meses después, resulta que las cosas sí han estado duras, se ha caído la economía muy duro, se ha perdido mucho empleo, pero sin embargo, en el sector inmobiliario, algunos segmentos, algunas plazas se han movido. ¿Cómo perciben ese transcurrir de la pandemia en estos primeros meses de pandemia? Bueno, si quieres, primero fue la incertidumbre. O sea, yo creo que ahí al principio, en marzo, no sabíamos muy bien si cerrar o no cerrar, si seguir las obras o no seguir las obras, si en qué semáforo estábamos. Fue muy complicado al principio, pero pues nos fuimos ajustando. A todos somos camaleónicos, nos vamos ajustando a las circunstancias. Empezamos a aprender a estas tecnologías de Zoom y empezamos a aprender Teams y empezamos a ver una serie de... Y empezamos a trabajar. No hemos parado un solo día, pero sí, pues yo creo que el tema se llama incertidumbre, ¿no? Ese creo que yo le llamaría la época de la incertidumbre. Pues sí, muchísima incertidumbre y sin embargo, volvemos, o sea, una cosa muy relevante, me parece, Isaac, que una muy buena señal en esa primera etapa de incertidumbre fue cuando salieron los bancos y los organismos nacionales de vivienda a dar señales de vida con toda oportunidad y con, bueno, a lo mejor con mecanismos que permitían que la gente que tenía un crédito se estuviera un poco más tranquilo, y eso evidentemente le mandó una muy buena señal al mercado. ¿Cómo percibes después de ese trancazo de incertidumbre lo que pasó? Mira, afortunadamente, pues los organismos nacionales de vivienda, llámese Infonavit, Foviste, y los bancos eran actividad esencial y no podían parar porque eran actividad financiera. Y se pusieron las pilas impresionantemente los ONAVIS y obviamente los bancos en no parar la operación. Eso provocó que todos los desarrolladores que teníamos algo de inventario pudiéramos salir al mercado a ofrecer nuestros inventarios sin parar la individualización, parando las obras. Es decir, teníamos la obligación de parar obras, paramos obras, pero los que tenían inventario terminado, pues pudieron desplazar su inventario porque mandaron señales muy positivas el Infonavit, el Foviste y la banca en seguir trabajando en ellos. Eso provocó, creo yo, que los resultados hayan sido mejores a los que el pronóstico a principios de abril o finales de marzo se esperaba. Uno cuando ve que se está cerrando todas las actividades, pues había pronósticos catastróficos de individualización. Y creo yo que no llegaron esos momentos catastróficos. Pues sí, la catástrofe no llegó. De hecho, hemos estado viendo que en una cosa inaudita, alguien le preguntaba cuando hablaba con algún analista internacional, bueno, ¿y se siguen vendiendo casas en medio de todo esto? Y después de que eso decía el analista, me volteaba con los de acá, bueno, ¿y se siguen vendiendo casas cuando hay muchísimas oficinas cerradas? Vaya, se logró hacer magia cuando había registros públicos cerrados en algunos lugares, en otros lugares me decían en Infonavit, por ejemplo, que incluso para tener los certificados para poder acreditarle ya el descuento a los trabajadores, las empresas estaban en home office, no era tan fácil tener ni esto. ¿Tú cómo percibes? Ya visto lo que pasó, estamos viendo, Polo, decía, los dos están en muchos segmentos de la industria inmobiliaria. El sector turístico está devastado, ahí sí, claramente está muy golpeado. El de oficinas está en un momento bastante raro, ahora
ahora que se habla del home office, la realidad es que las oficinas en otra escala, pero seguirán operando. Los centros comerciales lo mismo, parques industriales me parece que ahí van. ¿Cómo percibes segmento por segmento y plaza por plaza el daño? Ya me iba yo con eso, casilla por casilla y todo aquello. Mira, yo creo que el mercado está muy segmentado también por regiones. Hay regiones que son más industriales, en donde la industria sigue jalando muy fuerte. Hay regiones donde las oficinas, como por ejemplo en la Ciudad de México, el mercado está muy afectado por la sobreoferta de oficinas y por el home office, que yo creo que no llegó para quedarse. Yo creo que a la hora que nos dejen salir a diferentes lugares y podamos ir al gimnasio y podamos ir de compras, yo creo que la gente va a empezar a hacer porque ahorita todo el mundo estamos 24 horas pegados a la computadora, pues podemos estar disponibles 24 horas, pero esto yo creo que se va a acabar y tarde o temprano vamos a tener que regresar tarde o temprano a las oficinas. Y ese es el problema de las oficinas, que hay una sobreoferta en la Ciudad de México. Los centros comerciales, pues ya venía con una tendencia del e-commerce. O sea, probablemente algunos vinieron a afectarse un poco, probablemente seguirán, pero lo que sí es cierto es que el e-commerce ha cambiado el sector, sin duda, del retail, ¿no? Lo que nos toca es la vivienda. La vivienda tiene una ventaja, como lo dijo Isaac, no han parado los institutos, no hubo frena de escrituras, eso hay que agradecérselo al gobierno y a los organismos. La vivienda también yo creo que un poco segmentada, la vivienda Infonavit, Foviste, se está vendiendo en general parte de la República. Donde tenemos un poco de problemas es la vivienda residencial y turística. Ahí es donde veo complicado el tema. Necesitamos que pase un poco de tiempo, que baje un poco de nivel esto, que empecemos a recibir turistas. Las aerolíneas, bueno, pues ya sabemos todo en dónde están. Pero la vivienda creo que es un motor que ha jalado bien. Creo que estamos en un buen momento dentro de la economía. Y bueno, pues así es como veo yo el panorama. Y tuvo una cosa importante, es que, por ejemplo, estábamos antes de entrar ya en la transmisión, hablábamos de lo que pasaba en la Ciudad de México, que el primero decíamos, hace unos meses estábamos, es que hay que reactivar la producción y de pronto nos encontramos con que se reactiva la producción y casi que para qué si la venta se cayó. ¿Por qué hay ese diferencial de que en algunos segmentos, me queda claro que a lo mejor segmentos de menor valor a lo que significa la Ciudad de México, pero cuáles serían las razones de que en la Ciudad de México se haya caído la venta de la vivienda? Yo creo que más que ser la Ciudad de México per se, es el valor de las viviendas. Y no, porque en nuestro caso nosotros tenemos vivienda residencial y residencial plus, y no en el DF, en el Estado de México, y también está muy parado. Y no es nada más la pandemia. Esto lleva pues 18 meses o 24 meses y no es casualidad. Es un tema de confianza. De entrada, mucha de la, vamos a decir que entre un 20 y un 30% de la venta total de la vivienda residencial son gente inversionistas, pequeños inversionistas que consideraban meter su dinero en ladrillos y que les daba una rentabilidad y que sentían que la plusvalía les iba a dar. Están muy dudosos en seguir invirtiendo en eso por un tema de confianza. Ahora, llega la pandemia y bueno, pues peor aún, ¿no? Y el tema de compra, pues vamos a decir que que en ciertos lugares hay una sobreoferta. Hay lugares donde hay mucha competencia y entonces se canibaliza mucho. Y creo que, desgraciadamente, el que tiene un inventario terminado, como desarrollador, pues estamos en una especie de guerra de precios. Entonces, no es un tema del Distrito Federal per se, yo creo, sino del segmento residencial y turístico, como dice Polo, porque no hay el apetito. Está dudoso. Mira, hay en residencial, aparte de los inversionistas, hay mucha gente que se está cambiando de casa, que está subiendo de nivel, que está avanzando, y no tienen prisa por esperar a ver qué sucede, ¿no? Es más pensada. Hay una parte que son nuevas familias, ¿no? Pero si uno hace
una relación entre rentar y comprar en estos momentos, pues a muchos se les es atractivo la renta cuando hay incertidumbre. Que también se ha caído el mercado de renta. Ahora, un problema fuerte en las zonas urbanas, en la Ciudad de México es muy marcado, es la imposibilidad de hacer vivienda económica. Y económica estoy hablando de vivienda de abajo de $1,000,000, que si hubiera vivienda de $1,000,000, yo imagino que habría una enorme demanda, las casas estarían vendiendo muy bien. ¿Tú cómo percibes eso, Polo? Que evidentemente tú conoces muy bien hacia el mercado de la Ciudad de México, conoces muy bien el tema regulatorio de la Ciudad de México, y pareciera que en esto que se está haciendo para intentar crear una actividad anticíclica que permite enfrentar la crisis económica, pero también prevenir una crisis social. La falta de vivienda también tiene muchas repercusiones en muchos temas que se nos han olvidado, como invasiones de predios, ahora que se habla de que la gente tiene que recorrer enormes distancias y la bicicleta y todo aquello. Pues caramba, todo tiene que ver con la posibilidad de hacer las viviendas adecuadas. Tú, por ejemplo, ¿qué dificultades enfrentas si quisieras hacer vivienda de $1,000,000 en la Ciudad de México? Primero, el suelo, el valor del suelo, versus los permisos. O sea, tú tienes un valor de suelo muy alto con una permisología que te permite muy pocas viviendas. Entonces, es una combinación fatal porque no podrías hacer más que vivienda. El suelo no te da, simplemente. Y más en las colonias más céntricas o urbanas. Mientras más céntrica o urbana es, pues más caro es el terreno. Y las densidades, pues, bajan. Además, los sismos no ayudan mucho. Somos una ciudad sísmica que tenemos muchas restricciones. Y tenemos gente espantada con las leyes que nos marcan en la ciudad, honestamente. La ley de la renta en condominio vino a espantar al mercado de rentas, de los que la gente ya no quería comprar para invertir porque no saben si el día de mañana el que le renta su departamento no le va a pagar. Más la renta de la ley de Airbnb, más el tema de que fuimos agredidos desde el 2019 como los promotores. La gente hay cierta incertidumbre, como lo dije. O sea, la gente prefiere, como dice Isaac, esperarme un poco para ver qué vamos a detonar, si voy a seguir con qué trabajo, si la vivienda me va a seguir gustando donde está, o me voy a tener que mudar más lejos, etc. Yo creo que los problemas que nos encontramos es el valor del suelo versus permisos. Creo que es el tema más importante. Si me permites agregar, Horacio, a lo que dice Polo, aún cuando en un cierto terreno te den más densidad, y en vez de irte de 5 o 6 pisos a 12, 15 pisos, pues la estructura física te hace que el valor de la construcción suba un 50%, porque es zona sísmica y porque tienes que poner pilas y tienes que poner cosas. Entonces, ya la construcción de 15 pisos, aunque te den la densidad, no es rentable para vender departamentos de menos de $1,000,000. Ya no da. A pesar de que puedes, inclusive ya hay leyes que puedes quitar cajones, pero comercialmente quieres dar un cajón de estacionamiento, porque a ti te dice, ya no lo des, porque todos van a ir en bici, son millennials. No es cierto. Quieren tener un cajón, aunque no te lo permita. Entonces, tú haces un departamento de 60 metros con 30 metros de cajón, algo de áreas comunes, lo que sea, y 15 pisos, el millón de pesos está el costo, de ahí para arriba, ¿no? Ahora, Polo, ¿qué soluciones habría? Porque ahora la pandemia pareciera que se va a ser un gran regulador del mercado en la medida en que se supone que ahora la pandemia nos dice que las viviendas deben estar mejor ubicadas, que las calles deben ser caminables, que la gente debe intentar utilizar la bicicleta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo intentar cumplir estas cosas que ahora son hasta tema de salud pública? Ya no es nomás de un bonito deseo urbano, sino ya es un tema de política de salud pública. ¿Cómo lograr eso? Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México habla de detonar 11 corredores. Sin embargo, el tema de que la intención de los 11 corredores no va alineada con lo que dicen los usos de suelo para esa parte, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Habría que desregular toda la ciudad para decir, a ver, toda la ciudad a la goma. 5 pisos no tienen problema. Arriba de 5 pisos ya me preguntas, pero en 5 pisos no tienen bronca. ¿Qué habría que hacer para facilitar que hubiera vivienda para todos? A lo mejor que hubiera viviendas hasta de 22 metros, vaya lo que... Una vivienda no es chica ni grande sin entender para quién va dirigida. Entonces, y la demanda es bien compleja. Mira, hay una serie de factores. Obviamente los trámites
es un tema importantísimo, porque te tardas 2 años en tener una licencia, si bien te va. Entonces, de ahí partes el primer tema, que es, si me voy a tardar 2 años comprando un terreno caro, pues los números, no hay una álgebra en esta ecuación. ¿Cómo poder hacer primero las densidades? Eso es un hecho, pero se necesita reciclar mucha vivienda. Mira, tenemos edificios tan antiguos, viejos, dañados por sismos, cerca de 3,000 edificios, edificios en mal estado, mal mantenidos, que nada más estamos esperando que venga un sismo para que se los lleven. Entonces, debería de haber un reciclaje natural en la ciudad. Cada X número de años se tendría que estar reciclando la ciudad. Y otro, planes parciales a largo plazo. Planes, cada 6 años cambiamos de un plan parcial. Entonces, en lo que tú, como desarrollador, vas viendo el terreno y te tardas 1 año en comprar el terreno, y otros 2 años en lo que te dan la licencia, y empiezas a construir 1 año después, ya llegó el siguiente plan urbano. Entonces, necesitamos planes, el desarrollo urbano es a largo plazo. Necesitamos certidumbre a largo plazo. Planes de 30 años. Y que den tiempo a que se reciclen las viviendas, los departamentos. Todo es reciclable ya. Terrenos baldíos, edificios que se están cayendo. Los terrenos baldíos se les puede subir el predial de tal manera que estimulen el que se construya. El tener un terreno baldío me cuesta a mí como dueño de ese terreno mucho más caro tenerlo baldío que ocupado. Y no sé, hay algunos programas que así han mejorado los usos en Europa, por ejemplo. ¿Cómo habría que hacer, Isaac? Porque el hecho es que se requiere tanta vivienda que es perfectamente compatible la vivienda intraurbana en proyectos verticales, más chicos. Es perfectamente compatible con los grandes conjuntos habitacionales que complementen la oferta de vivienda en una ciudad, porque somos una zona, la Ciudad de México es una zona urbana de 18 millones de gentes. Entonces, cuando se habla de las viviendas lejos, pues son inevitables, porque hay gente que no podrá pagar más que eso, o hay gente que ahí es donde quiere vivir. ¿Cómo se podría hacer para generar una mejor sinergia en que se acepte que esa necesidad de que vivienda alejada no equivale a vivienda mala? Bueno, en absoluto es mala. Es vivienda buena para el nivel que requiere. Pero si, en nuestro caso, nosotros estamos haciendo viviendas de 350, 400 mil pesos en municipios en la zona conurbada de la Ciudad de México, es porque hay un sinfín de gente que gana 2, 3, 4, 5 salarios y esas son sus alternativas. Y digo, y hay que ir a ver, sí, puede ser que sean retirados, pero es la única manera real de que se puedan hacer de una vivienda. Pero eso sí, tienen parques deportivos, escuelas, clínicas, servicios comerciales, todo hay ahí adentro, o sea, todo. Sí, es un problema el jefe de familia lo que tiene que salir y trabajar, pero salir y trasladarse para trabajar, pero la gente se queda y hace una vida muy buena. Ahora, tiene que haber una combinación. Evidentemente te vas acercando hoy al centro de la Ciudad de México y ya no en el DF, inclusive en el Estado de México. Conforme te vas acercando, pues se va encareciendo el sueldo y difícilmente puedes hacer ese mismo tipo de vivienda cerca del centro. Sé que hay mucho interés, pero yo llevo viendo 2, 3 sexenios con intenciones de redensificar económicamente. Estoy hablando de sexenios. O sea, estamos hablando de 6, 12, 18 años. No, yo no he visto realmente algo que funcione en incentivos. Ahora, existe una regla que ni la conozco muy bien, pero por regla, si te dan una norma o te dejan hacer con una norma especial un desarrollo, tienes que dar un porcentaje de viviendas de cierto valor, o sea, que haya una combinación de valores. Bueno, yo no conozco quien ya lo esté desarrollando, a lo mejor sí hay gente que lo esté desarrollando, pero inclusive es difícil, porque en esas viviendas o le pierdes, o sea, lo que te dicen es, piérdeles en estas, pero lo recuperas en el resto. Queden en su conjunto cómo da eso, ¿no? O sea, por ley lo querían poner de esa manera. Te doy todos estos incentivos, pero haz un número de estas viviendas. No sé quién lo esté desarrollando y
Y la verdad es que no veamos con vocación social el tema, pero o da o no da. O sea, aquí hay inversionistas, hay gente, hay dinero y yo no veo que sea muy viable. No, de hecho, la forma de que esto sea socialmente responsable es que tienes que ser financiera y económicamente viable. O sea, si no, vaya, si no es demagogia. Si decimos, No, vamos a haces el hacer... primero y a ver cuándo, ya, se acabó. No, esto tiene que ser viable, tiene que permitir que haya una recompra de suelo para hacer más, tiene que permitir que las 50 te funcionen bien y te permitan hacer 200 más. Vaya, tiene que haber una dinámica que permita que si se quiere hacer muchísima vivienda, que es el tamaño de la demanda, hay que entender que el tamaño de la demanda es inmenso y que además esa demanda obedece, volvemos, estamos hablando de vivienda nueva, estamos hablando que si la vivienda urbana o la periférica, pero hay muchos otros temas, hay que hacer inversiones para vivienda en renta, hay que pensar, por ejemplo, ¿alguno de ustedes está en alguna de las zonas turísticas? ¿Alguno está en Quintana Roo? Yo. ¿Qué tal? Yo estoy en Quintana Roo. ¿Qué tal Estoy Quintana en Roo? Cancún y estoy en Playa del Carmen. Y bueno, pues ha tenido unos meses brutalmente de caída. Ahí sí se cayeron el empleo al 50%. Es decir, el Infonavit registra en todo el Infonavit 1 millón de empleos menos de los 20 millones que tiene. Es un 5% de caída. Entonces dices, oye, ¿por qué no se ha caído? Bueno, porque hay 19 millones que siguen teniendo empleo, ¿no? Se quedó congelado Isaac, pero sí, el fondo, Polo, es que sí, en efecto, o sea, a lo mejor de los 20 se caen el 5%, no es nada. El tema está que si en Quintana Roo, la que se cayó está concentrado en algunos lugares, ¿no? Por el tipo de economía. Por ejemplo, Quintana Roo que vive por completo el empleo. Tú no estás, ahora, tú sí estás en otro tipo de plazas que también tienen su encanto. Donde estoy muy fuerte es en Tijuana. Somos importantes en Tijuana. Y muy bien. Tijuana está pasando por una muy buena racha. Tijuana depende mucho del mercado americano, que también es otro tipo de vivienda. La vivienda en la frontera, que depende mucho de la economía americana, pues está pasando por un buen momento. Estados Unidos está pasando por un buen momento, salvo los cruces, digamos, porque el tema del cruce ahora se ha complicado muchísimo. Pero si la economía americana jala, las fronteras se van para arriba, ¿no? Y eso es lo que pasa con esa plaza. También cuando se cae Estados Unidos, les viene una tormenta. Pero sí, bueno, en Tijuana básicamente. Isaac, te quedaste a la mitad, pero básicamente me parece que te refieres a que si el 5% nacional se cae, se puede absorber. Lo malo es que cuando ese 5% se convierte en la mayoría en un lugar, que me parece que es el caso de Quintana Roo. Exacto, ese 5% está compuesto por unas regiones que no se cayeron nada y otras que se cayeron 50%. Pero Quintana Roo, que está al 50%, a partir de la caída empieza a verse una recuperación, porque empiezan a abrir los hoteles y porque la temporada medio empieza y se pretende llegar con un 70% de ocupación para la temporada, que no es el 0 que tuvo ahora, ¿no? Entonces va a empezar a regresar y yo creo que va a tardar, pero va a regresar de manera importante en el tiempo. Hay un tema relevante, que es el hecho de que en el registro único de vivienda pareciera que la oferta se ha desinflado, pareciera que hay cierta desaceleración del inicio de nuevos proyectos. ¿Esto qué onda? ¿Esto cómo puede repercutir? Porque vamos a llegar al punto en donde va a haber créditos, Infonavit tiene un montón de créditos, Foviste tiene un montón de créditos, lo que va a faltar es oferta y lo que va a faltar es oferta en determinados segmentos del mercado, porque lo mismo, en el promedio a lo mejor no se va a notar tanto, pero va a haber segmentos donde viviendas económicas sea muy difícil hacer y ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo se puede entender esta debilidad de la línea de producción? Yo lo que creo es que primero los promotores entraron en un momento complicado desde el 2019. 2018 fue un buen año, 2019 se empezó a desinflar. Esto no viene de marzo para acá, esto viene del 2019, seamos honestos. Ya 2019 bajamos el tren de vivienda. Y pues es el rezago, la vivienda es así como dicen que la bolsa de valores es un termómetro de lo que viene después. Un poco lo que ha pasado es la vivienda, o sea, la vivienda es el termómetro de lo que va pasando, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber el tren de vivienda, sí creo que se está desinflando y sí creo que es principalmente porque los desarrolladores
tienen cierta incertidumbre. Y cómo eso, por ejemplo, Isaac, tú eres desarrollador, tienes capital, pero ¿qué pasa cuando tienes que llegar a una mesa donde están o tus socios o potenciales nuevos inversionistas? ¿Cómo se percibe eso en el mundo de los inversionistas? Que es otra historia, ¿eh? O sea, la cadena de valor del sector inmobiliario tiene que ver mucho con las inversiones que lo fortalecen, no es nomás la decisión del desarrollador. Yo creo que, como dijimos del inversionista de un departamento, es lo mismo con el inversionista de un proyecto. Ahorita va a posponer su decisión de entrarle a un nuevo negocio inmobiliario porque no hay certidumbre, porque no la ven clara, y no desde ahora, desde hace más tiempo. Y eso hace, pues, que toda esa sobreoferta que puede haber en algunos segmentos va a ir bajando y va a haber mucho menos oferta. Y es una preocupación, por supuesto, del Infonavit, por ejemplo, porque dice, ¿dónde está todos esos créditos que queremos colocar? Ahora, en la medida en que haya demanda y haya créditos, los inversionistas le van a ir entrando, ¿sí? Pero deja eso. Hay otro problema que es no nada más el inversionista, sino el crédito. Y hoy los bancos, a raíz de la pandemia, pues van a estar mucho más cuidadosos a quién sí y a quién no le prestan, van a estar cuidando a qué tipo de proyectos y a cuáles no. Otra vez, en la medida, si las cosas siguen bien, pero lo que pasa es que los bancos, según entiendo, tienen una escasez momentánea de liquidez, porque todo el mundo jaló créditos, etc. Entonces van a estar muy con lupa viendo, ok, si no hay crédito, es muy difícil el desarrollo de la vivienda, no sabemos. Yo quisiera, no puedo decir que el 100%, pero arriba del 90% quiero pensar, toman un crédito para construcción. Que con capital propio es no es rentable el negocio. Entonces, si está restringido el crédito, esa es otra que restringe verdaderamente la oferta. ¿Tú cómo sientes esta parte, Polo? Porque además, tú obviamente en una vertiente del negocio tienes la cachucha de tener una pata metida en el financiamiento a la producción de vivienda a través de banco inmobiliario. Sí, mira, Isaac tiene razón. Los bancos van a ver con otros ojos a los desarrolladores. Realmente viene una etapa que todos vamos a tener que consolidar nuestros negocios, desde los desarrolladores y igual los bancos. Van a tener que consolidar los bancos sus negocios. Y como dice Isaac, pues prestarle a los que tengamos la seguridad que nos van a pagar. El mercado no está para tomar tanto riesgo ahorita. Entonces, los bancos, los inversionistas institucionales, están viendo el tema con otra perspectiva. Yo creo que así debe ser, porque estamos cada quien desde nuestras trincheras tratando pero para los bancos prestar es un negocio. O sea, no van a dejar de prestar porque es un negocio y es un gran negocio. Y de eso se hacen de clientes y se hacen luego las hipotecas. O sea, yo creo que los bancos no van a parar. Banco Inmobiliario Mexicano no ha parado un solo día y sigue otorgando créditos, pero sí hay que ser un poco más selectivos. Esto, hay varios temas, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para entender las señales que ha mandado el mercado? Por un lado, en el conjunto de la economía pareciera que los apoyos a las empresas no han sido suficientes, pero en el caso del sector inmobiliario, más que apoyos a las empresas, que tampoco los ha habido, en términos de una tregua fiscal, en términos de ese tipo de apoyos, sin embargo, pareciera que hay señales que generan confianza a la industria, como ya lo decía Isaac, el desempeño de los organismos nacionales de vivienda. El banco inmobiliario en muy buena medida funciona bien gracias a que Sociedad Hipotecaria Federal, que es un banco de desarrollo, ha seguido con la llave del crédito abierta. Pareciera que en ese sector el gobierno ha cumplido un papel eficiente, mandando señales oportunas a la industria y buenas señales. Esto, ¿cómo lo leen ustedes y cómo lo leen en sus mesas de consejo, en sus mesas inversionistas? Fíjate que déjame nada más hacer mención a dos cosas que han sido también buenas señales. El tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no es específico de nuestra industria, pero que haya relajado su política para que puedan renegociar los bancos sin que caigan en cartera, pues eso es
un tanque de oxígeno para todos los que tienen crédito, que puedan, que les den waivers de intereses y a veces de capital a algunas de las empresas. Entonces eso sí fue algo pues del gobierno, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y no sabemos si lo van a renovar. Es decir, se vence en septiembre y no sabemos, depende de la pandemia, nada. Y otra cosa que no es del gobierno, pero es del Estado, por así decirlo, es el tema del Banco de México, ¿no? Es decir, estoy hablando de cosas macro que no tienen que ver con esto, pero que sigan bajando las tasas. En el trimestre pasado bajaron 150 puntos base y se prevé que en esta semana pueda bajar otros 50. Entonces, eso tiene muchos efectos. Uno, nos cuesta menos a todos los que tenemos crédito. Hay incentivo para la inversión. Y número dos, estos inversionistas que no nos compran, no nos han comprado, pueden empezar a pensarlo ahora, porque ahora sí no les deja tanto en el banco su dinero, ¿no? Y pueden sacarlo a meterlo a tabiques. Esas dos son ayudas que... Se volvió a congelar, Isaac. Es que los temas de dinero siempre dan un poco de inquietud, ¿no, Polo? A ver, tú, por ejemplo, ¿en qué sí invertirías en este momento en el sector inmobiliario? No, vivienda. Vivienda, sin duda vivienda. O sea, yo creo que centros comerciales no invertiría. No invertiría en oficinas. Yo creo que vivienda es vivienda en el DF va a ser un tema importante porque muchos jugadores están pensando si siguen o no siguen en el DF, tomando decisiones. Yo 100% creo que el DF es un área donde sí invertiría. Ya se fue ahora Horacio. ¿Estoy yo congelado? No estás congelado. Hace rato me congelé, ¿verdad? Pero bueno, ¿Tú dónde invertirías, Isaac? Híjole. Yo creo que, bueno, obviamente en vivienda yo seguiría invirtiendo porque el rezago es brutal. O sea, el rezago hace que siga habiendo una demanda muy importante. Nosotros tenemos inversiones, tú también en centros comerciales, oficinas, y ahorita lo dudaría. Yo creo que inclusive la industria hotelera en el mediano plazo va a ser un boom en ciertas zonas, ¿no? Entonces, pero vivienda sigue siendo muy interesante, yo creo. En el DF se casaron, hubo matrimonios por 40,000 matrimonios el 2018. Creo que la gente necesita dónde vivir. Totalmente. Entonces, pues ahí, esa es una cifra, como dice Isaac, que es anti todo. Anti todo. ¿No? Entonces, sí. Esto... Sí, la ventaja es que a fin de cuentas la vivienda es una actividad esencial, no de gratis, es que es la respuesta a una necesidad fundamental de la gente. Entonces, si la gente necesita un lugar donde vivir, se necesitan actualizar las viviendas. Ahorita toda esta política, cada vez que yo escuchaba el tema de quédate en casa, como que habría que ver que toda la gente tuviera casa, ¿no? Tuviera una casa adecuada. Ahorita, por ejemplo, ustedes, ¿dónde perciben las oportunidades en materia de vivienda? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿esta pandemia los está llevando a replantear en alguna forma el modelo en que trabajan? ¿Están pensando diferente sus proyectos, su arquitectura? ¿Qué están considerando? A ver, mira, sí, pero no valdría la pena sobredimensionar que van a cambiar los hábitos absolutos de consumo y de... O sea, todos los departamentos que tenemos hay un espacio para el home office y que digamos, ahora vamos a hacer espacios del home office especiales. No. Tiene que ver más con el amueblado. O ahora las terrazas y las áreas comunes. O sea, no vale la pena. Yo creo que no vale la pena tomar decisiones apresuradas y decir, ahora vamos a revolucionar nuestros diseños. Yo creo que vaya por allá. Yo creo que tiene que ver por los segmentos y los espacios y los lugares que uno ve de acuerdo a la demanda que exista o la competencia que puede haber. Entonces, hoy nosotros estamos mucho más cautos en el tema residencial, a pesar de tener reservas.
Estamos cautos en el tema residencial. ¿Por qué? Pues porque sigue no siendo todo, sigue no estando a los niveles que estaban en 2017-18. Más, o sea, sí hemos reaccionado. Creemos que la vivienda media va a tener muy buena respuesta, creemos. Y media para nosotros es de 1 millón a 3 millones de pesos. Y también el interés social, pues no ha parado. El chiste es que el problema del interés social tiene que ver más con la tierra también. Escasea la tierra con vocación en muchos estados. Y nos encontramos a temas como la permisología de la que hablabas en la Ciudad de México. ¿No crees que está mucho mejor en el Estado de México? Está difícil. Sí. La tramitología, los permisos, el avance. Y lo mismo en zonas que están muy caras. Por ejemplo, Quintana Roo. Es el doble de caro que cualquier otra región. Y entonces, tiene que ver más con ese tipo de cosas y con los retornos que uno piensa que va a tener en el tiempo, ¿no? ¿Tú cómo sientes esto, Polo? ¿Cómo percibes que puedas hacer algún ajuste en tu plan de negocio? Tú, que tienes plazas tan competitivas como Tijuana o como la Ciudad de México, ¿cómo tienes considerado hacer algún ajuste a tu arquitectura, a tu plan de negocio, a tu modelo de selección de predios? ¿Qué has considerado? Mira, yo creo que las áreas libres, las áreas verdes, van a ser muy bien recibidas. O sea, el pensar en áreas más libres, más abiertas, no es malo. Pensar en balcones no es malo. La gente está empezando a ver eso con buenos ojos. Lo que pasa es que de aquí a que arrancas un proyecto, lo terminas, pues ya se acabó esto, ya se va a haber quedado en el pasado. Pero yo creo que hoy en día esas partes sí las aprecia mucho la gente. Sí se fija que tengas lugares, no nada más tu casa, sino que tengas ciertas amenidades para poder estar al aire libre, ¿no? Eso yo creo que sí cambia un poco el plan de negocio. Y la otra, pues básicamente yo creo que el tren de vivienda va a seguir. El tren de vivienda desde interés social, tanto como banco, como financiera, como desarrollador, te puedo decir que vamos a seguir al 100% apoyando este tipo de vivienda. Y vivienda media también. Viene muy fuerte la vivienda media, sobre todo en áreas conurbadas y sobre todo en áreas céntricas más y conurbadas de la Ciudad de México y en áreas conurbadas de las ciudades importantes de la República. Yo creo que para eso sí invertiríamos en esto. ¿Tú qué piensas? Ya estamos cerrando, estamos en el tiempo que quedamos, que vamos a de plática, pero a ver, ¿cómo pensarían? ¿Ustedes consideran que el gobierno está haciendo la lectura adecuada? No tanto el nacional, porque pareciera que el gobierno federal está haciendo cosas, pero a fin de cuentas, todo lo que estamos hablando de la regulación, de la permisología, del encarecimiento del suelo, tiene que ver más que ver con temas que se deciden en el ámbito local, en el ámbito del municipio. ¿Creen ustedes que las ciudades, los gobiernos urbanos, los gobiernos municipales estén haciendo una correcta lectura de esto y estén actuando con la rapidez que esto requiere para que, vaya, no vamos a llegar a ningún punto si estamos cerrando el año con sin inventarios de vivienda, ¿no? Y sin inicios de obra. ¿Cómo consideran ustedes que estén respondiendo los gobiernos? Mi querido Isaac, te veo que dices que no. Igual, no se ve un solo gobierno que diga, bueno, puede ser, puede haber honrosas excepciones, pero no estoy seguro que le entiendan. No se ve un plan emergente de vivienda. No se ve un plan emergente, no ha salido ningún estado a dar un estímulo formal al desarrollo de vivienda, a decir, te vamos a bajar cuotas, pero tráenos empleo, oye, te vamos a hacer, pero nada, no hemos visto ningún estímulo. Yo estoy en 9 estados de la República y no hemos visto estímulos formales al desarrollo de vivienda durante la pandemia. Ya no hablemos del Estado, siempre a nivel federal. Siempre reclamamos, es que no hay estímulos federales, tampoco los locales. Y los municipios, menos, porque son muy cortoplacistas. Viven de las licencias, viven de otras cosas y no perciben que puede ser el detonante para que su municipio no se caiga, es que haya construcción de vivienda. Pues sí, ojalá que
mañana presentan precisamente una política nacional de suelo. Veamos qué nos dice Pepe Iracheta, que es el director del INSUS, porque eso es un tema fundamental. ¿Qué está pasando en el ámbito local para acelerar? A mí me impacta cuando en otros lugares del mundo se habla de las medidas que han tomado en vivienda para las rentas, para todo tipo de cosas, a lo mejor no para lo que estamos hablando, pero han salido con medidas entendiendo el problema de vivienda que hay. Yo mandábamos información de que en Inglaterra liberaron los permisos, igual que en Madrid. Sí, los impuestos. Y en Madrid están haciendo una iniciativa para simplificar los trámites y los tiempos que se llevan los trámites para la obtención de permisos. Eso tendría que hacerse aquí, pero es un tema del ámbito municipal que ojalá haya la lectura oportuna y ojalá lo que presenten en la política de suelo considere eso, porque la política federal sin instrumentación local no es suficiente. Totalmente de acuerdo. Pues queridos Isaac, Polo, les agradezco como siempre su tiempo, su disposición y de veras, qué bien que la industria se ha defendido como gato boca arriba para seguir adelante, porque de otra forma estaríamos hablando de un desastre en términos de economía y en términos de generación de empleo. Pues qué bien por estos meses donde se ha aguantado el tsunami del trancazo que nos pegó. Esperemos que el próximo trimestre nos traiga buenas noticias y espero verlos pronto por acá, mis queridos amigos. Gracias, Horacio, por la invitación. Muchas gracias a los que nos están viendo. Y a Isaac, un abrazo con mucho cariño. Gracias, Polo. Gracias, Horacio. Y sí, el mensaje es, está difícil, nos hemos defendido, pero creo que siempre este negocio que es de mediano y largo plazo tiene buenas perspectivas. No hay que verlo a corto plazo. Y hay buenas expectativas al futuro, sin duda alguna. Gracias por la invitación, Horacio, y siempre un gusto, Polo. Bueno. Pues a los dos un abrazo fuerte y a ustedes que nos hacen el favor de vernos, a quienes les agradecemos y los invitamos a seguir muy atentos. Mañana en Centro Urbano Home, me parece, estamos confirmando que vamos a transmitir a partir de las 10 de la mañana la presentación de la Política Nacional de Suelo. Entonces, esténse muy atentos y mañana en la tarde tenemos una plática con el director del INSUS para que nos diga de qué va y cómo trata esta Política Nacional de Suelo. Muy atentos, los vamos a estar informando. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, adiós.